Me darás 5 hijos y nunca más volverás a trabajar. El vaquero gigante le prometió a la camarera descalza. El día que Bruno Mendoza entró al Salón Polvorín de Villa Esperanza, el tiempo se ralentizó hasta detenerse. Sus sombras se extendieron por las sucias tablas del suelo como una profecía, mientras que los pies descalzos de Jimena Delano se movían entre las mesas, invisibles para todos menos para él. Sus ojos se encontraron a través de una sala llena de aliento a whisky y sueños rotos. Tenía 17 años cuando Calixto Haro le ofreció trabajo por primera vez, 22 cuando dejó de contar los días. Las matemáticas de la supervivencia eran sencillas en Villa Esperanza. Servir bebidas, soportar tocamientos, desaparecer dentro de una misma. Jimena había dominado el arte de desvanecerse mientras estaba a plena vista. Bruno no le había hablado a una mujer en 3 años, no desde que regresó de la guerra con pesadillas y una fortuna en ganado. El rancho Altozano se asentaba sobre la tierra más rica del condado, 500 hectáreas de posibilidad, con habitaciones construidas para hijos que no existían. Su vacío se había vuelto tan vasto como su tierra. El pianista falló una nota cuando la voz de Bruno cortó el ruido del salón. Me darás 5 hijos, y nunca más volverás a trabajar. No una pregunta, no una petición, un futuro grabado en 7 palabras. La bandeja de Jimena tembló, el whisky se derramó sobre su vestido raído. El comisario Cornejo sonrió desde su mesa de la esquina, ya calculando cómo convertir este inesperado acontecimiento en su beneficio. La tierra al norte del arroyo siempre había sido su objetivo, y la existencia solitaria de Bruno lo hacía vulnerable. Una mujer complicaría las cosas maravillosamente. Lo que nadie en Villa Esperanza entendía era que algunas almas se reconocen a través de campos de batalla de dolor. Jimena vio en los ojos de Bruno no deseo, sino determinación, la promesa de muros que no la atraparían. Y él vio en sus pies descalzos no debilidad, sino resistencia, la base lo suficientemente fuerte como para construir su legado. Jimena aprendió a desaparecer mucho antes de llegar a Villa Esperanza. La muerte de su madre le había enseñado a encogerse. Las deudas de juego de su padre le habían enseñado a servir, y el viaje al oeste le había enseñado que ningún lugar era lo suficientemente lejos como para escapar de lo que estabas destinada a hacer. Los pisos de madera del polvorín tenían astillas que se enganchaban en sus talones callosos, dejando pequeños rastros de sangre que limpiaba con el borde de su delantal. Calixto Haro lo llamaba descuido, pero Jimena sabía que era el salón en sí. Hambriento de cualquier pequeño trozo de ella que quedara, desarrolló un sistema para sobrevivir cada noche, contar las tablas desde la barra hasta cada mesa. Memorizar qué hombres daban propina y qué hombres agarraban. Aguantar la respiración al pasar por las mesas de juego donde las fortunas cambiaban de manos y los ánimos se encendían como incendios forestales. Muchacha, gritaba Haro cuando se movía demasiado lento, su voz como un látigo sobre sus hombros. Esos vasos no se van a limpiar solos. Mantenía un libro de contabilidad de sus deudas en un cajón cerrado con llave, alojamiento y comida, el vestido que usaba, incluso el precio que había pagado al carretero que la había traído al oeste. Por la noche, en la estrecha habitación encima del salón, Jimena se lavaba los pies en un lavabo astillado y miraba las estrellas a través de una ventana demasiado pequeña para escapar. Las contaba como monedas, preguntándose si el cielo mantenía su propio registro de lo que se le debía a cada persona. Jimena guardaba una pequeña lata debajo de su colchón, rescatada de la basura detrás de la tienda general. Dentro yacían 3 centavos de cobre, un botón del vestido de su madre y un mapa roto de Texas con un círculo alrededor de un pueblo al que nunca llegaría. Cada noche tocaba estos talismanes, recordatorios de que en algún lugar más allá de Villa Esperanza existían otras posibilidades. El pianista, un anciano con manos temblorosas y ojos nublados, era la única persona que le mostraba amabilidad. Le daba caramelos de menta cuando Haro no miraba y le enseñaba a leer partituras durante las tardes lentas. La música es lo único que no te pueden quitar, susurraba. Se queda en tu cabeza donde no pueden llegar. Las otras chicas la llamaban fantasma por cómo podía deslizarse entre vaqueros borrachos sin ser vista, cómo podía servir whisky sin derramar una gota, incluso cuando las manos se aferraban a su cintura. La invisibilidad era su único escudo en un pueblo donde las mujeres eran moneda. El comisario Cornejo venía todos los martes y sábados, con su estrella prendida torcidamente a un chaleco que se tensaba sobre su vientre. Bebía gratis y observaba a Jimena con ojos que la desnudaban, susurrándole a Haro sobre cuándo su deuda podría ser pagada lo suficiente como para transferir la propiedad.
Una vez había intentado huir, llegó a recorrer 5 kilómetros antes de que los hombres de Haro la atraparan. Los moretones se habían desvanecido, pero el candado de hierro en su puerta permanecía, junto con el conocimiento de que Villa Esperanza la retenía tan seguramente como cualquier muro de prisión. A veces, mujeres viajeras se detenían en el salón, esposas de comerciantes o rancheros que pasaban por el pueblo. Jimena observaba sus manos enguantadas, sus voces seguras, la forma en que los hombres se apartaban para sus faldas, y sentía un hambre más profunda que cualquiera que hubiera conocido en los años de escasez de su infancia. Aquel martes había comenzado como cualquier otro, barriendo pisos antes del amanecer, acarreando agua para el lavado del día, puliendo vasos nublados de polvo. No había sabido que la sombra gigante caería sobre la puerta al atardecer, no había sabido que 7 palabras romperían las cadenas que Villa Esperanza había enrollado alrededor de su alma. Bruno Mendoza había nacido durante una tormenta eléctrica que partió 3 robles en la tierra de su padre. La partera afirmó que nunca había dado a luz a un bebé más grande, ni a uno que no llorara cuando el aire frío del mundo llenó por primera vez sus pulmones. A los 12 años, podía domar caballos salvajes. A los 16, podía superar el trabajo de 2 hombres adultos. Y a los 20, había heredado 500 hectáreas cuando la influenza se llevó a sus padres en un solo invierno. La guerra lo llamó al este antes de que pudiera llorarlos adecuadamente, reemplazando el dolor con pólvora y humo. Altózano se asentaba como una corona en la cima de la pradera más rica del condado, su suelo oscuro y fértil, su agua limpia y abundante. Bruno había regresado de la batalla para encontrar que su capataz había mantenido todo funcionando con tranquila eficiencia, el ganado multiplicándose como una bendición que no se había ganado. Construyó la casa principal él mismo, una estructura sólida de 2 pisos con amplios porches y grandes ventanas. Cada habitación daba al este para captar la luz de la mañana, y la cocina tenía espacio para que los niños se reunieran alrededor de una mesa que pudiera sentar a 12. La gente del pueblo de Villa Esperanza lo llamaba el gigante a sus espaldas, hablando en voz baja sobre su tamaño, su riqueza, su silencio. Mujeres de buenas familias habían tratado de llamar su atención en los bailes de la iglesia y en las reuniones del pueblo, pero su mirada siempre parecía fija en algún horizonte distante. Por la noche, Bruno se sentaba en su porche y escuchaba el vacío de su reino, el chirrido del molino de viento, el mugido del ganado, el susurro de la hierba de la pradera, la inmensidad que una vez había sentido como libertad ahora lo oprimía como un sudario. A veces soñaba con los hombres que había matado en la guerra, sus rostros borrosos como la lluvia en una ventana. Le hacían preguntas que no podía responder sobre el propósito y el legado y lo que sobrevivía cuando la carne volvía a la tierra. Las pesadillas ocurrían con mayor frecuencia durante las tormentas eléctricas. Bruno se despertaba empapado en sudor, el olor fantasma de la pólvora llenando sus fosas nasales, los gritos de hombres moribundos resonando en sus oídos. En esas noches, caminaba por el perímetro de su propiedad hasta el amanecer, contando postes de cerca y estrellas para ahogar los recuerdos. Sus manos, enormes y callosas, podían romper la mandíbula de un hombre o amansar a un potro asustado con igual habilidad. Sin embargo, forcejeaban con botones y tazas de té demasiado grandes para tareas delicadas. Las mujeres que buscaban su atención nunca notaron cómo evitaba tocar cosas frágiles, temeroso del daño que su fuerza pudiera causar. El banquero local, Benítez, le había sugerido que encontrara una esposa, produjera herederos, asegurara su futuro. Un hombre con sus propiedades necesita hijos, había dicho, sin entender que Bruno no estaba buscando un acuerdo comercial, sino algo para llenar el espacio vacío debajo de sus costillas. Su capataz, Horacio, era la única persona que le hablaba sin miedo ni segundas intenciones. Patrón, había dicho una tarde mientras inspeccionaban una nueva línea de cerca, la tierra solo vale algo si tienes a alguien a quien dejársela. Esa mañana, Bruno se había parado frente a su espejo, mirando el gris que se extendía por su barba, las líneas que se profundizaban alrededor de sus ojos. Había cabalgado hasta el pueblo, sin saber lo que buscaba, solo que el vacío finalmente se había vuelto insoportable. El salón se quedó en silencio cuando Bruno se agachó al pasar por la puerta, su cabeza casi rozando las linternas que colgaban bajo. Los hombres se movieron en sus sillas, las conversaciones murieron a mitad de frase, e incluso los dedos del pianista vacilaron sobre las teclas amarillentas. Jimena estaba limpiando la barra, de espaldas a la puerta, cuando sintió el cambio en el aire de la habitación, como la caída de presión antes de una tormenta.
Se giró lentamente, con el trapo todavía en la mano, para encontrar todos los ojos moviéndose entre ella y la montaña de hombre de pie justo dentro del umbral. Bruno la vio de inmediato, no porque destacara, sino porque se esforzaba mucho por no hacerlo. Sus pies descalzos sobre el suelo áspero, la forma cuidadosa en que se mantenía erguida, como si tratara de ocupar el menor espacio posible sin dejar de existir. Calixto Haro materializó desde la trastienda, su sonrisa aceitosa y practicada. Señor Mendoza, qué placer inesperado. ¿Qué trae al dueño de Altozano a nuestro humilde establecimiento? Bruno lo ignoró por completo, sus ojos nunca se apartaron de Jimena mientras cruzaba la habitación en 4 largas zancadas. Las tablas del suelo gemieron bajo su peso, y Jimena se encontró de espaldas a la barra sin ningún lugar a donde retroceder. Me darás 5 hijos y nunca más volverás a trabajar, dijo, con voz baja, pero que se escuchó en el silencio antinatural. No una proposición o una solicitud, una declaración de hecho tan inmutable como las estaciones o el amanecer. Una risita nerviosa se movió por la habitación, luego murió cuando Bruno no se unió a la risa. Los dedos de Jimena se apretaron sobre el trapo, sus nudillos se pusieron blancos, su mente corrió para entender si este era algún nuevo juego cruel que los hombres habían ideado. Ella no está a la venta, intervino Haro, interponiéndose entre ellos, aunque la parte superior de su cabeza apenas llegaba al hombro de Bruno. Al menos no directamente, la muchacha tiene deudas sustanciales que saldar primero. Sin hablar, Bruno metió la mano dentro de su abrigo y sacó una bolsa de cuero que aterrizó sobre la barra con el inconfundible tintineo del oro. Su deuda está pagada, dijo, sin dejar de mirar a Jimena en lugar de a Haro, y cualquier cantidad imaginaria que esté a punto de inventar. La mano del comisario Cornejo se movió hacia su arma, luego se detuvo cuando Horacio y 2 hombres más de Bruno entraron por las puertas del salón. Se posicionaron estratégicamente alrededor de la habitación, su presencia un mensaje silencioso de que el alcance de Altozano se extendía más allá de sus fronteras. Los clientes del Polvorín observaron la transacción con emociones encontradas, algunos envidiosos, algunos divertidos, algunos profundamente decepcionados de que su objetivo favorito estuviera siendo arrebatado de su alcance. Un minero en la esquina escupió en el suelo. ¿Qué quiere un hombre como Mendoza con bienes usados? Murmuró lo suficientemente fuerte como para que Jimena lo oyera. Jimena sintió que el mundo se inclinaba debajo de sus pies, las posibilidades abriéndose como puertas en una casa en la que nunca se le había permitido entrar. ¿Por qué yo? Susurró, las primeras palabras que le había dirigido directamente. Su respuesta llegó sin vacilación, simple y devastadora en su honestidad. Porque has sobrevivido, y sobrevivir es lo que mi tierra más necesita. Jimena salió del polvorín con nada más que la ropa que llevaba puesta y un pequeño fardo de tela que contenía un cepillo para el pelo, una fotografía descolorida de su madre y un solo libro que se había enseñado a leer a sí misma. No se intercambiaron despedidas. No había nadie que la extrañara. La carreta de Bruno esperaba afuera, un vehículo robusto con paja fresca en la parte trasera y una lona para protegerse del sol. Le ofreció su mano para ayudarla a subir a bordo, el primer toque gentil que había recibido en años, luego caminó alrededor para tomar las riendas sin decir una palabra. El pueblo de Villa Esperanza se hizo pequeño detrás de ellos. El polvo y la distancia convirtiendo sus edificios en cuclillas en manchas en el horizonte. Jimena no miró hacia atrás, temiendo que hacerlo pudiera de alguna manera arrastrarla de nuevo a su órbita. Viajaron en silencio durante kilómetros, el chirrido rítmico de las ruedas de la carreta y el golpe constante de los cascos marcando el tiempo. Jimena estudió el perfil de Bruno contra el vasto cielo, la línea dura de su mandíbula, los ojos vigilantes que escaneaban continuamente el horizonte. Cuando se detuvieron en un arroyo para dar de beber a los caballos, Bruno le entregó un paquete envuelto. Dentro había un par de botas de cuero sencillas, robustas y nuevas. Nadie camina descalzo en mi tierra, dijo, las primeras palabras pronunciadas desde que habían salido del pueblo. Las botas eran demasiado grandes, pero Jimena se las puso de todos modos, el cuero rígido extraño contra su piel. Se sintió más alta al usarlas, como si hubiera ganado no solo centímetros, sino algo más sustancial, un límite entre ella y el mundo que quería quebrantarla. Altozano apareció primero como una mancha oscura contra el sol poniente, luego gradualmente tomó forma, una casa grande rodeada de edificios más pequeños, todos construidos de madera y piedras sólidas. Un molino de viento giraba perezosamente sobre un tanque de agua, y en la distancia, el ganado salpicaba las laderas como monedas dispersas. Cuando se acercaron,
Un hombre curtido con ojos arrugados por el sol salió de un establo cercano. Asintió respetuosamente a Bruno, luego giró sus ojos curiosos hacia Jimena. «¿Tiene todo listo como pidió, patrón?», dijo, ayudando a desenganchar los caballos. Jimena estaba de pie torpemente junto a la carreta, insegura de su lugar en este nuevo mundo. La casa frente a ella parecía increíblemente grande, con amplias ventanas que capturaban la luz del sol que se desvanecía como cuadrados de oro. No era un palacio, pero para alguien que había dormido en una habitación del tamaño de un armario, bien podría haberlo sido. «Este es tu hogar ahora», dijo Bruno simplemente, recogiendo su pequeño fardo con una mano y gesticulando hacia la casa con la otra. «Puedes quedarte o irte, pero si te quedas, lo que dije en el pueblo se mantiene. 5 hijos. No más trabajo que no sea para ti o para ellos». La habitación a la que la condujo hizo que Jimena se detuviera en la puerta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Una cama de verdad con un marco adecuado, una colcha de retazos en colores que le recordaban el amanecer, cortinas que se podían correr para tener privacidad y una cómoda con un espejo adjunto. «Los baños están por ahí», dijo Bruno, asintiendo hacia una puerta que conectaba. «Agua caliente de la estufa de abajo. Cierra la puerta con llave si quieres. Nadie te molestará aquí». Se quedó congelada hasta que él se fue, luego cruzó lentamente hacia la cama, temerosa de tocarla, no fuera a hacer que se disolviera como un espejismo. Cuando finalmente se sentó, el colchón cedió a su peso sin que un solo resorte roto la atravesara la delgada tela. Jimena durmió con su ropa puesta esa primera noche, acurrucada contra la pared, esperando que el truco se revelara. El silencio presionó contra sus oídos. No gritos de borrachos, no crujidos de tablas del suelo, no sonidos del salón de abajo, solo el susurro del viento alrededor de los aleros. La mañana trajo la luz del sol entrando a raudales por ventanas más grandes que cualquiera que hubiera conocido, iluminando motas de polvo que bailaban en rayos dorados. Por un momento, no recordó dónde estaba, la suavidad debajo de su cuerpo, desconocida después de años de un colchón de paja. Abajo encontró a Bruno en una mesa lo suficientemente grande para 12, aunque solo había 2 puestos. Una mujer con cabello canoso estaba en la estufa, volteando tocino en una sartén de hierro fundido. «Ella es la señora Felisa», dijo Bruno. «Viene del pueblo 3 días a la semana. Cocina, limpia, mantiene las cosas en orden». El desayuno frente a ella era más comida de la que Jimena solía ver en 2 días: huevos, tocino, bizcochos, todavía humeantes, conservas en un pequeño plato de cristal. Comió con cautela al principio, luego con creciente hambre cuando nadie le arrebató el plato ni exigió pago. Después del desayuno, Bruno le mostró la casa, habitaciones amuebladas pero sin usar, una biblioteca con estantes de libros, un salón con un piano que nadie tocaba. «De mi madre», explicó cuando atrapó a Jimena mirando el instrumento. Ella daba clases a niños del pueblo. Por la tarde, llegó una carreta con paquetes envueltos en papel marrón, vestidos, ropa interior, camisones, todos de la talla de Jimena. «La señora Felisa lo arregló», dijo Bruno, al ver su confusión. «Dijo que necesitarías ropa adecuada». Los días comenzaron a formar un patrón. Desayuno con Bruno, que hablaba poco, pero la observaba con atención inquebrantable, como si tratara de memorizar sus rasgos. Luego cabalgaba para trabajar en el rancho, regresando al anochecer, cubierto de polvo y oliendo a caballos y aire libre. Jimena exploró la casa como un animal cauteloso, tocando muebles, abriendo cajones, esperando que alguien le gritara por allanamiento de morada. En la cocina, se encontró automáticamente alcanzando un trapo para limpiar, deteniéndose solo cuando recordó las palabras de Bruno en el salón. Por la noche, se paraba en el porche y veía surgir las estrellas, mucho más brillantes aquí de lo que lo habían sido en el pueblo. El silencio de Altozano era diferente del silencio del Polvorín, no el tenso silencio de esperar lo siguiente malo, sino la ausencia pacífica de amenaza. Pasó un mes en Altozano sin visitas del pueblo, como si Jimena se hubiera deslizado de un mundo a otro sin dejar rastro. Empezó a creer que tal vez Villa Esperanza ya había olvidado a la chica descalza que servía whisky y desaparecía entre las sombras. La tienda general en el pequeño asentamiento cerca del rancho la trataba diferente de lo que Villa Esperanza lo había hecho. La esposa del tendero la llamaba señora Mendoza, aunque no se habían intercambiado votos, y le mostraba rollos de tela para cortinas y colchas, como si Jimena siempre hubiera sido una mujer que tomaba tales decisiones. En su primer viaje a Villa Esperanza con la señora Felisa para recoger el correo, Jimena sintió el peso de las miradas siguiendo su progreso por la polvorienta calle principal.
Llevaba un vestido de percal azul ahora, su cabello cuidadosamente trenzado, botas en pies que estaban perdiendo lentamente sus callosidades. Las mujeres del pueblo susurraban detrás de manos enguantadas, sus ojos afilados con juicio y especulación. Basura de salón, murmuró una lo suficientemente alto como para que se escuchara. No importa qué vestido le pongas. El comisario Cornejo interceptó su carreta antes de que pudieran salir del pueblo, con la mano apoyada significativamente en su arma enfundada. Dile a Mendoza que lo visitaré pronto, dijo, con los ojos fríos mientras examinaba a Jimena de la cabeza a los pies. Tengo algunas preguntas sobre los límites de la propiedad. Esa noche, Jimena escuchó a Horacio y Bruno en una conversación seria en el porche. Cornejo ha estado preguntando sobre la sección norte de nuevo, dijo Horacio, con voz baja y preocupada. Afirma que la encuesta fue incorrecta, que pertenece a Jaro por derecho. Llegaron noticias al rancho de que Calixto Jaro había presentado una queja formal, alegando que Jimena había robado artículos del salón cuando se fue. La acusación era absurda, no poseía nada que valiera la pena llevarse, pero proporcionó una excusa para que Cornejo cabalgara a Altozano con 3 agentes. Llegaron un domingo por la mañana, nubes de polvo anunciando su aproximación, mucho antes de que el trueno de los cascos llegara a la casa. Bruno los recibió en el porche, su postura ancha e inamovible como un roble. Declaren sus asuntos y váyanse, dijo, sin que ningún saludo suavizara la orden. Jimena observó desde la ventana cómo Cornejo desmontaba, su vientre tensándose contra su chaleco, el sudor ya oscureciendo su cuello a pesar de la hora temprana. Tengo una orden para buscar propiedad robada, anunció, agitando un papel. Hazte a un lado, Mendoza. Bruno no se movió, su voz se escuchó claramente a través de la ventana abierta. Si pones un pie en esta casa sin mi permiso, será mejor que estés preparado para morir en mi tierra. La simple declaración no contenía bravuconería, solo la calma certeza de un hombre que declara la ley natural. El enfrentamiento se extendió como un cable, listo para romperse, ninguno de los 2 hombres dispuesto a ceder. Finalmente, Cornejo escupió en la tierra. Esto no ha terminado, Mendoza. Esa muchacha no es más que problemas, y has hecho enemigos poderosos al traerla aquí. Después de que se hubieran ido, Jimena encontró a Bruno todavía de pie en el porche, mirando al horizonte, donde el polvo todavía marcaba la retirada de los jinetes. ¿Por qué me defendiste?, preguntó, la pregunta que había ardido en ella desde el salón finalmente encontrando voz. Apenas me conoces. El calor del verano se asentó sobre Altozano como una manta de lana, brillando sobre las praderas y convirtiendo las colinas distantes en manchas de acuarela. El cuerpo de Jimena cambió con las estaciones, sus ángulos afilados suavizándose, su piel perdiendo la palidez enfermiza del crepúsculo perpetuo del salón. En agosto, ya no se sobresaltaba ante movimientos repentinos ni se disculpaba por ocupar espacio. Aprendió a caminar por la casa como si perteneciera allí, a expresar preferencias sobre comidas y arreglos sin temor a represalias. La primera vez que alcanzó la mano de Bruno a través de la mesa de la cena, su sorpresa fue visible solo en el ligero ensanchamiento de sus ojos. Sus dedos envolvieron los de ella por completo, ásperos con callos, pero gentiles en su agarre. Ninguno habló, pero algo fundamental cambió entre ellos. Su primer beso ocurrió durante una tormenta eléctrica que sacudió las ventanas y envió al ganado a buscar refugio al abrigo de los cortavientos. Jimena había tenido miedo de las tormentas desde la infancia y se sintió atraída por la sólida presencia de Bruno en el salón oscurecido. Septiembre trajo noches más frescas y una nueva conciencia que hizo que las mejillas de Jimena se sonrojaran cuando la mirada de Bruno se demoraba en ella a través de las habitaciones. No se hicieron exigencias, no se ejerció presión, pero la promesa pronunciada en el salón colgó en el aire entre ellos como fruta madura. Una tarde, cuando el atardecer pintó el cielo en tonos de ámbar y rosa, Jimena fue a él en el porche donde estaba sentado, viendo terminar el día. Las palabras no fueron necesarias. Simplemente tomó su mano y lo condujo arriba a la habitación que se había convertido verdaderamente en la suya. El invierno llegó temprano ese año, la escarcha grabando delicados patrones en los cristales de las ventanas y el humo enroscándose desde la chimenea hacia cielos pálidos. Jimena reconoció los cambios en su cuerpo antes de contarle a Bruno, la sensibilidad, la fatiga, la sutil remodelación de su cintura. Cuando finalmente pronunció las palabras, estaban sentados frente al fuego en el salón, con una colcha compartida sobre sus regazos. Estoy esperando a tu hijo, dijo, con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza.
Tu primer hijo. La reacción de Bruno no fue la que esperaba. No una celebración ruidosa o un orgullo posesivo, sino una quietud tan profunda que parecía haberse convertido en piedra. Luego, lentamente, se arrodilló ante ella y presionó su frente contra su estómago a un plano, un gesto de tal reverencia que le hizo saltar las lágrimas a los ojos. A la mañana siguiente, Jimena se despertó con el sonido de martillazos. Desde su ventana, observó cómo Bruno y dos peones del rancho descargaban madera de una carreta. Al anochecer, el armazón de una nueva habitación se había añadido al ala este de la casa. Una guardería, explicó cuando ella preguntó. Su típica economía con las palabras ocultaba la profundidad del sentimiento detrás de ellas. Tiene que dar al amanecer. Un niño debe despertar con la luz. A medida que su cuerpo se hinchaba con nueva vida, Jimena comenzó a entender lo que Bruno había querido decir en el salón. Nunca más volverás a trabajar. No se trataba de ociosidad o de mantenerla cautiva, sino de crear una vida donde el trabajo proviniera de la elección en lugar de la desesperación, donde el esfuerzo construyera algo permanente en lugar de simplemente sobrevivir otro día. Samuel Mendoza entró al mundo en una gélida mañana de enero, sus fuertes llantos llenando el dormitorio donde Jimena trabajó durante 12 horas con la partera del asentamiento. Bruno, que había enfrentado la artillería confederada sin inmutarse, caminó por el pasillo como un depredador enjaulado hasta que finalmente se abrió la puerta. El niño era enorme como su padre, con una mata de pelo oscuro y ojos que parecían enfocar con una conciencia asombrosa. Cuando Bruno sostuvo a su hijo por primera vez, sus enormes manos temblando ligeramente, Jimena vio que algo se abría en él, una ternura que había mantenido enterrada bajo capas de soledad y deber. La primavera trajo nuevos terneros a los pastos, y la noticia de que el comisario Cornejo había convencido al gobernador del territorio para que volviera a examinar las concesiones de tierras en el condado. Está dirigido a nosotros, advirtió Horacio una noche. Están alegando que los límites originales fueron mal marcados. El primer ataque físico llegó a principios del verano, un incendio provocado en el pasto del norte durante un período de sequía. Bruno y sus hombres lucharon contra el fuego durante 2 días, salvando la mayor parte de la tierra de pastoreo, pero perdiendo una pequeña cabaña y algunas cercas. Les llegaron noticias a través de la señora Felisa de que Calixto Jaro había expandido sus propiedades, comprando 3 ranchos más pequeños que bordeaban Altozano al este. Vieron a Cornejo bebiendo en el nuevo establecimiento de Jaro en el pueblo, jactándose de que ciertos indeseables pronto serían expulsados del condado. Jimena estaba embarazada de su segundo hijo cuando la primera bala hizo añicos la ventana de la cocina. Se dejó caer al suelo, abrazando a Samuel a su pecho mientras la lluvia de vidrio caía a su alrededor. Bruno la encontró allí minutos después, el niño pequeño notablemente silencioso, como si entendiera incluso a los 18 meses la necesidad de quietud. Esa noche, Bruno convocó a sus hombres de mayor confianza a la casa principal. A partir de ahora, cabalgaremos en parejas, les instruyó, con voz firme a pesar de la rabia que bullía por debajo. Nadie trabaja los límites solo. Jimena y el niño nunca se quedan sin protección. La audiencia territorial sobre los límites de la tierra estaba programada para septiembre en la capital del condado. Jimena insistió en asistir a pesar de su embarazo avanzado, no dispuesta a dejar que Bruno enfrentara solo a sus enemigos. Viajaron en una carreta cubierta, con Samuel acurrucado entre ellos. El juzgado estaba lleno de rancheros, comerciantes y curiosos cuando Bruno presentó la concesión de tierras original firmada por su padre. El abogado de Jaro argumentó que el documento era falso, pero enmudeció cuando Bruno produjo cartas del propio gobernador, confirmando los límites. La justicia podría haber prevalecido si Cornejo no los hubiera interceptado en la calle después. Ganaste esta ronda, Mendoza, siseó, con los dedos moviéndose cerca de su pistolera, pero tú y ese bastardo no tienen cabida entre gente decente. Los accidentes le suceden a aquellos que no conocen su lugar. La amenaza encendió algo primario en Bruno. Sin previo aviso, agarró al comisario por la garganta y lo levantó del suelo. Si te acercas a mi familia de nuevo, dijo, con voz apenas por encima de un susurro, nunca encontrarán suficientes pedazos para enterrarte. El enfrentamiento marcó un punto de inflexión. Altozano se transformó de un rancho en una fortaleza. Bruno contrató más hombres, instaló barrotes de hierro en las ventanas de la planta baja y comenzó a entrenar a Jimena para disparar un rifle a pesar de su embarazo avanzado. El reino pacífico que habían construido ahora estaba listo para la guerra. Daniel Mendoza llegó en octubre, tan terco como su hermano en su entrada al mundo.
Jimena apenas tuvo tiempo de llegar al dormitorio antes de que coronara. Bruno atrapó a su segundo hijo en manos que habían construido cercas y domado caballos salvajes, pero ahora acunaban nueva vida con imposible gentileza. El invierno pasó en tensa vigilancia, pero no hubo ataques. La primavera trajo noticias de que el comisario Cornejo había sido destituido de su cargo después de quejas de varios rancheros prominentes sobre su aplicación selectiva y tratos comerciales sospechosos con Jaro. Para cuando Jimena esperaba a su tercer hijo, Mateo, Altozano se había expandido a casi 4,0 hectáreas. Bruno compró las propiedades embargadas de Jaro en una subasta después de que Calixto huyera del territorio un paso por delante de los cargos de malversación. El imperio del dueño del salón se derrumbó como un castillo de naipes. La camarera descalza del Polvorín se convirtió en una leyenda por derecho propio, la mujer que transformó a Altozano de un puesto solitario en el corazón de la comunidad. Los viajeros que pasaban por Villa Esperanza ahora escuchaban susurros sobre el agudo tiro de Jimena Mendoza y su aún más agudo sentido comercial. Cuando el ferrocarril finalmente llegó al condado, fueron Bruno y Jimena quienes donaron terrenos para la estación con una condición. Se construiría una escuela junto a ella. Jimena contrató maestros del este, insistiendo en que cada niño, independientemente de su origen, merecía la educación que a ella le había sido negada. Su cuarto hijo, Santiago, aprendió a caminar en la iglesia recién construida donde Jimena ahora se sentaba en el banco delantero, sus pies una vez desnudos encerrados en finas botas de cuero. Las mujeres que una vez habían susurrado basura de salón detrás de sus manos, ahora competían por invitaciones a las celebraciones de la cosecha de Altozano. La guardería que Bruno había construido para Samuel ahora se expandió a toda un ala de la casa, cada habitación construida con el mismo cuidado que la primera. Jimena a veces lo encontraba parado en una habitación vacía al atardecer, midiendo la luz del sol y la sombra, planeando para hijos aún no concebidos. Cuando su quinto hijo, José, nació en el 10º aniversario de la aparición de Bruno en el Polvorín, todo el condado celebró. El propio gobernador del territorio envió felicitaciones, dirigiendo la carta al señor y la Serra a Mendoza, Rancho Altozano, reconociendo oficialmente lo que todos ya sabían: que Jimena se había vuelto tan esencial para la tierra como el agua y la luz del sol. Villa Esperanza también se transformó. El polvoriento pueblo fronterizo gradualmente reemplazado por edificios y negocios apropiados. Muchos olvidaron o pretendieron olvidar que su ciudadana más prominente una vez había servido bebidas descalza, su valor medido en monedas arrojadas sobre mesas pegajosas. Pero Jimena recordaba cada noche, se paraba en el porche mientras la oscuridad se asentaba sobre Altozano, escuchando los sonidos de sus 5 hijos siendo arropados por su padre. Los recuerdos del Polvorín ya no la atormentaban, le recordaban la distancia recorrida, de las promesas cumplidas. En su 20º aniversario, Bruno le regaló una pequeña caja de madera. Dentro yacían la bolsa de cuero con el oro que había arrojado sobre la barra esa noche, junto con el primer par de botas que le había dado. ¿Guardaste esto?, preguntó, pasando los dedos por el cuero desgastado ahora agrietado y descolorido. Para recordar, dijo simplemente, tomando su mano entre la suya. De la casa detrás de ellos vinieron los sonidos de sus hijos. Hombres ahora, o casi, sus voces y risas resonando a través de la tierra que algún día sería suya. No solo hectáreas y ganado, sino algo mucho más valioso. El legado de una promesa hecha y cumplida, de 5 hijos y una mujer que nunca tuvo que volver a trabajar. ¿Amigos del Oeste? ¿Les ha gustado esta historia de valentía, amor y segundas oportunidades? Si es así, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Aquí, les traeremos las historias más inspiradoras y emocionantes de la frontera. Hasta la próxima cabalgata.